Buenas a todos, chavales. Otro viernes más con el no Star Citizen Live. En este caso se llama Calling All Devs. Y bueno, pues nos comentan sobre la Idris y la multitripulación. Así que... dentro jaleo. Hey everybody, welcome to another edition of Calling All Devs, our Q&A series where we take questions from you, the Star Citizen community, and pose them directly to our developers, usually over video conferencing. Bueno, dice Descolando lo típico. Bienvenidos al Calling All Devs, donde traemos contenido de los desarrolladores, bla 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 bla. Saludos Fortran, saludos Roy Roger, saludos Happy Vito, saludos Malísima Mala. I'm Jared Huckabee. Let's get right to it. All right, so this question I think is perfect for Ali Brown, our Director of Graphics Engineering. We're going to see what he has to say. Ali, how you doing, man? I'm good, thanks. Thank you for taking the call from home. We are, of course, in our work from home era here with all the world stuff going on. So we're gonna jump right into it. I got a question here from a Star Citizen. We've been getting this a lot. Just gonna jump right into it. It says, "How's work on the Gen 12 Vulcan conversion going?" What can you tell us? Bueno, esto es algo que la verdad es que es importante. Os voy a explicar un poco de qué va el asunto este, ¿no? Buenas, Eco. El tema de Vulkan, ¿qué es lo que supone Vulkan? Vale, pues ahora mismo, digamos que con DirectX, pues solo se están utilizando unos núcleos determinados del PC, para decirlo así, ¿no? Lo que es el micro del PC. ¿Qué es lo que hace Vulkan? Bueno, pues Vulkan lo que hace es que, digamos que tiene un lenguaje más sencillo, que se acerca más al lenguaje en máquina, que es lo de, digamos, lo que utiliza el procesador, ¿vale? El procesador sabes que va en ceros y unos y todo eso. Y entonces hace que los procesadores tengan menos carga de trabajo. Además, también permite pues la utilización de muchos más núcleos que lo que hace DirectX 9. Para que os saquéis una idea, DirectX 9, por ejemplo, solo se podían usar unos 4 núcleos en el PC. El resto estaban de vacaciones. Entonces aquí, si tú puedes utilizar ahora que hay procesadores de 16 hilos, de 24 hilos, de 60 hilos, que explota la cabeza, ¿no? Ya los hilos que hay, pues eso todo se va a poder usar y obviamente pues se notará en la fluidez y el rendimiento del juego. Claro está. Y además en la cantidad de cosas que puedan meter. En resumidas cuentas, más FPS, más fluidez del juego para nosotros, o eso esperamos, ¿no? Entonces le están preguntando cuál es el estado actual de la implementación de Vulkan. Pues se habló hace un tiempo que Star Citizen iba a estar en Vulkan, que por cierto, sabed que Vulkan es posible en gran parte gracias a AMD, que ha cedido el código para que se trabaje, es open source, ¿vale? Vulkan. Y bueno, pues ahí estamos, a ver qué nos cuenta. So probably we should start explaining what it is before we explain where it is at the moment. Fair enough. So yeah, we mentioned two things there. There's the Gen 12 renderer or Generation 12 renderer, and then there is the fact that it's going to primarily use the Vulkan API. So the Gen 12 is just a name we came up with for our renderer, which is going to utilizing multiple CPU cores more than the previous render, which mainly only runs on 2 CPU cores. Obviously these days we tend to have 8 or 16 cores or more. So and there's a lot of focus on pre-computations so that at runtime it's much faster. So that's type of the Gen 12 renderer. And under the hood, it's going to use the Vulkan graphics API. In fact, initially it's going to use DirectX 11, which is what the current engine uses, and Vulkan. And then once we've got the Vulkan support to be better than the DirectX 11 support, we'll drop DirectX 11 and move fully over to Vulkan. And Vulkan is a more modern API. It's Simplemente está diciendo que el tema del Gen 2, el Gen 12, perdón, es como lo llaman a su render. Y su render pues está enfocado a trabajar con la API de Vulkan y está explicando pues eso, que gracias a eso pues va a mejorar el rendimiento porque se van a utilizar muchos más núcleos, hasta 16 y demás y todo eso, ¿no? Y bueno, dice que de entrada lo que tienen que mirar es que todo vaya correctamente en DirectX 11 y una vez... o sea, no que todo vaya bien en DirectX 11, perdón, me refiero... ahí me he equivocado. Dice, repasando, que cuando consigan que la versión de Vulkan vaya siendo más estable, voy a tener más cosas, pues poco a poco se van a ir trasladando a la versión de Vulkan, ¿ok? much lighter weight, much faster.
It's much closer, a thinner layer of abstraction over what the GPU actually does. So that gives us a lot of performance boost, but it takes a lot more time to program for. So it's a lot more initial investment, but then we get big performance wins once we get over the initial hurdle. Claro, efectivamente, el tema está en que, como lo que estaba diciendo por ahí Fortran, que es un lenguaje de bajo nivel, esto significa, un lenguaje de bajo nivel viene siendo pues lo que estaba diciendo, que se aproxima más al lenguaje máquina, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que el desarrollador tiene que poner más de su parte, tiene pues no puede utilizar un intérprete, ¿no? Como se utiliza en lenguajes de alto nivel, que es lo que es un intérprete, para que el desarrollador hable con la máquina. Entonces, va a hacer que evidentemente se aprovechen más las cosas, pero también requiere un esfuerzo, un trabajo de edición mayor por parte del equipo. Okay. And where are we at? It's complicated to answer, but so we have a type of multiple mini teams we've set up in the graphics and engine programmer departments, and they're tackling type of 6 separate areas. So I'll talk through each of the 6 and where we're up to. So there is type of the highest level one is the pipeline, render pipeline we're calling it, which is type of the way we structure a frame that we might first we render some shadows and then we some render to texture work, and then we'll get on to a depth pass, a color pass, then we'll do the UI and such. That type of pipeline is type of the framework that glues it all together. That bit is starting soon, but we haven't actually needed to do that bit first. So that's the first. But that's how you would imagine we'd start there, but actually it's the opposite. We've started at the other end of the system. Hey, this is the new reality. Yeah, that's fine. Bueno, se están riendo porque está dando el hijo y tal. Ahora os desgloso todo lo que está diciendo. So at the other end of the system, we have the Vulkan device. This is the lowest level part of it, which is where we actually issue our draw commands to the GPU using the Vulkan API. So that's actually the first thing we started on, at the very lowest level, the most difficult. Vale, como está siendo bastante denso, vamos a hacer varias paradas porque está diciendo muchas cosas en tema técnico. Entonces voy a intentar ir despacito y vamos a ir poquito a poco, ¿vale? Tratando de llevaros la información. This is the new reality. Shadows, and then we some Aquí tenemos. graphics and engine programmer departments. Aquí. Over the initial hurdle. Okay. And where are we at? Entonces, después de que haya soltado eso, la información, le pregunta a Discolando que entonces, ¿en dónde estamos con esto, no? ¿En dónde estamos con el Vulkan? It's complicated to answer, but so we have a type of multiple mini teams we've set up in the graphics and engine programmer departments. Vale, dice que lo que han que dice que es una respuesta compleja. Dice que tiene como mini equipos, han dividido en mini equipos para lo que es el departamento gráfico. And they're tackling type of 6 separate areas. So I'll talk through each of the 6 and where we're up to. So there is type of the Y dice que se divide en 6 áreas separadas. Esos mini equipos, ¿no? Supongo. highest level one is the pipeline, render pipeline we're calling it, which is type of the way we structure a frame that we might first we render some shadows and then we some render to texture work, and then we'll get on to a depth pass, a color pass, then dice que sería, dirían se escalarían en diferentes niveles. El alto nivel, que sería la línea de trabajo, la pipeline, ¿vale? Y ahí pues encuadrarían pues los pases de color, el cómo hacer las sombras, cómo hacer las texturas. Digamos, supongo que se refiere a lo que es la organización del trabajo, cómo debería fluir el trabajo. we'll do the UI and such. That type of pipeline is type of the framework that glues it all together. That bit is starting soon, but we haven't actually needed to do that bit first. So that's the first. But that's how you would imagine we'd start there, but actually it's the opposite. We've started at the other end of the system. Claro, y dice que normalmente podríamos imaginar que lo normal es empezar por organizar esa serie de pasos, pero dice que realmente no empiezan por ahí, sino que empiezan por el opuesto. Hey, this is the new reality. Yeah, that's fine.
So at the other end of the system, we have the Vulkan device. This is the lowest level part of it, which is where we actually issue our draw commands to the GPU using the Vulkan API. So that's actually the first thing we started on, at the very lowest level, the most difficult part. And we got A ver, entiendo que dice que lo primero que tienen que hacer es asignar los comandos para trabajar con Vulkan y que la API gráfica, bueno, pues funcione para el juego y que por ahí es por donde tienen que empezar, pero vamos a repasar por si acaso porque he hablado muy rápido entre el niño y eso, tela. actually issue our draw commands to the GPU using the Vulkan API. So that's actually the first thing we started on, at the very lowest level, the most difficult part. And we got a couple of guys just working on that one section alone. And then in another studio, we've got some people looking at the type of the DirectX 11 equivalent, so type of what we're going to use in the meantime while we get this render up and running. And because we already have DirectX 11 support, that's pretty much done. There's not a lot to do there. There's not a lot of concerns. A ver, vamos a volver a repetir. Porque dice que tiene a dos tipos trabajando en lo que sería la API de Vulkan, en lo que sería lo básico, tratar de, digamos, de pasar todo lo que viene siendo el juego y luego... So type of what we're going to use in the meantime while we get this render up and running. And because we already have DirectX 11 support, that's pretty much done. There's not a lot to do there. There's not. Vale, We vamos have para atrás. the Vulkan device. This is the lowest level part of it, which is where we actually issue our draw commands to the GPU using the Vulkan API. So that's actually the first thing we started on, at the very lowest level, the most difficult part. And we got a couple of guys just working on that one section alone. And then in another studio, we've got some people looking at the type of the DirectX 11 equivalent, so type of what we're going to use in the meantime while we get this render up and running. And because we already have... Claro, dice que por el otro lado tienen un estudio dedicado a lo que es DirectX 11 para seguir teniendo lo que es el render, trabajando en DirectX 11 y porque es lo que están usando en la actualidad. DirectX 11 support, that's pretty much done. There's not a lot to do there. There's not a lot of concerns. So that section's okay. Y dice que con respecto al DirectX 11 que no hay demasiada movida en el asunto porque prácticamente está todo hecho ya, o sea, no hay grandes problemas, ¿no? Lo que tendrían que, o sea, lo que tienen que evolucionar es la parte de Vulkan realmente, no lo de DirectX 11. And then we have above them both, we have this common layer. So there is differences between DirectX and Vulkan, and by having this type of common layer above, we can type of abstract that and hide that difference, so the higher level rendering code doesn't need to worry about whether it's DirectX or Vulkan. And again, that part of it is... Vale, y luego dice que tienen otra parte que es común a de lo que sería DirectX 11 y Vulkan, que es otra parte de la que no tenían que preocuparse demasiado. Porque ya estaría... Claro, porque ya estaría bastante trabajado, bastante avanzada esa parte, digamos la parte común que tienen DirectX 11 y Vulkan. And then the real work comes down to two remaining topics. So we have the post effects and we have the type of what we call the scene submission, the scene rendering. So the post effect is our bloom, our lighting, our, all these type of things, like the general effects, and some of the effects that people hate, motion blur and chromatic aberration and them type of ones as well. But the ones that people don't hate so much as well. Y luego vendría, después de dividir, o sea, ha dividido lo que sería. Primero tienen un equipo trabajando en Vulkan, compuesto por 2 personas. Luego, otro estudio dedicado a mantener lo que es el render en DirectX 11 funcionando en la actualidad. Luego, digamos, otra de las partes de las que está hablando, las mini partes que tiene divididas, sería lo que englobaría las cosas que tienen en común DirectX 11 y Vulkan, que esa tampoco necesitaría demasiado curro. Y luego estaría otra parte que es más laboriosa, que serían los efectos a ciertos efectos del juego, como podría ser el bloom, el motion blur, efectos que la gente odia, lo que está diciendo así en plan broma, ¿no? Efectos que la gente odia, pero también efectos que... otro tipo de efectos, ¿no? Efectos de juego, ¿no? Pues visuales, ¿ok? Que tienen que adaptar tienen que como que hacer para Vulkan. And then we have that's a big chunk of work, and we have 2 guys just working on that. Dice que tienen 2 tipos trabajando en eso y que es un buen pedazo de curro, que es mucho trabajo. Getting quite far through that. I couldn't give a percentage, but they've made very good progress, and they've started with the hardest ones intentionally, so that we prove the system, and then there's going to be a bit of grunt work to get through the more trivial ones afterwards. And then
Dice que han hecho ya bastante parte del grueso, que van bastante avanzados, aunque quedan cosas triviales que tienen que arreglar y tienen que probar y para poder seguir adelante. Final big topic is the scene submission, which is getting basically the geometry into the game, into the renderer. So like, our shadows and our color paths, and just type of getting all of this geometry very quickly and efficiently into the renderer. And that's probably one of the larger sections, and that's just about started. So, at the moment we've got good progress on the. Eh, vale, luego dice que viene el tema del player scenes, que parece ser que es relacionado con las geometrías del juego, de cómo se comportan las luces, los colores y demás. Y que dice que ahí es donde tienen que apretar, que eso va a ser una parte gorda. Buena Harlock. Buena PC. The Vulkan device, the DirectX 11 device, the common layer that binds them together, and we've made good progress on the post effects. And then the main large areas that are still to be started or to make significant progress is the scene submission and the. Scenes of Mission se llama, perdón. Scenes of Mission, no Scenes of Player, Scenes of Mission, o sea, escenas de misión, que es lo que creo que se refiere así, escenas de misión, que son temas de, bueno, pues de geometría, de colores, iluminaciones, historias, de cómo se comportan. No sé si se refiere a... claro, yo es que al no tener conocimientos de lo que es un Scene of Mission, porque no soy programador de videojuegos, pero por lo que está comentando, parece que se refiere a cómo se comportan los colores y la luz basado en lo que es las formas pues de todo, de una nave, de un planeta, de todo, ¿no? La geometría. The overall render pipeline that glues it all together. So yeah, that's type of a summary. It's hard to give it like a. Bueno, y aparte, pues una vez terminan eso, pues sería llegar al pipeline, a la línea de trabajo, que es lo que encolaría todo, digamos, daría todo sentido, ¿no? Daría a todos esos procesos sentidos para poder seguir adelante con el Vulkan. To give a where does that mean we In are? if this is the timeline, where are we? It's like from beginning to end. We're here. It's not neither either hand. Yeah. Somewhere where my head is in the middle. All right. I don't know. It's hard to give a. Each of these 6 things are extremely big and complicated in themselves. We have lots of designs. There's endless discussions on each of these topics. So even when programming hasn't started. Vale, está comentando que digamos que no puede poner así las manos, ¿no? Diciendo de cómo medir el progreso de lo que viene siendo la implementación de Vulkan, y dice que como que no se puede medir en una cantidad tal. Digamos que están como tienen este cachito, o sea, no tienen esto pequeño ni tampoco esto tocho, pero tienen algo más o menos ya. Pero que dice que la cantidad de cosas que tienen que hacer, pues o sea, que son muchas las cosas que tienen que hacer y es una gran cantidad de trabajo. We can be many weeks into work before we've even got to that stage. So, there's progressing well though, and there's a lot of resources dedicated to this internally. A lot. Vale, dice que hay muchos recursos dedicados a eso internamente, a lo que es el Vulkan, y que bueno, que en lo que trabajen, pues si se ponen a trabajar unas semanas, pues no saben lo que van a ir avanzando, porque al final, pues es un proceso de es un proceso de ir poco a poco dándole hasta ir avanzando. Y por lo que está comentando, toneladas de trabajo y que a pesar de que le están apretando, por lo que está comentando, que todavía no pueden hacer una estimación de que sea, por ejemplo, para mañana. O sea, que es algo que va a llevar tiempo. Well, you could save some time if you just skip the chromatic aberration. Probably could. It wouldn't be a lot of time. I won't even get into that argument. Me estaba diciendo, disparando entre comillas, que podéis salvar algo de tiempo si pasáis la parte de aberración cromática. En fin. Okay, and what are before I let you go, what are you touched on the benefits earlier, but just in a short, I'm looking for the soundbite, I guess. In summary, what's the benefit of this work? Why are we doing this work? Vale, ha comentado algo y tal, pero Discolando parece que quiere insistir y que le comente de cuál es el beneficio de realizar este trabajo. 2 reasons. The first reason is performance. We get the ability to use a more efficient API that can spread work over all of your CPU cores, which will result in a much faster rendering process. Dice que hay una de las razones por la que está haciendo es tuberías
Se refiere, cañerías, ¿no? Se refiere en el sentido de que debido a cómo a este nuevo sistema pueden, digamos, esparcir o realizar el trabajo mucho más rápido, tienen como mucho, o sea, como una autopista más grande para trabajar, ¿vale? On the CPU side and much lower En lo que es la parte del CPU, del CPU. latency as well. Latency is obviously quite important to a lot of people these days. And the second side is because it's a more modern API, it opens the door to many new features that we didn't previously have access to, which are things like ray tracing, VRS, and async compute. Acabo de decir, y otra de las movidas es que, otra de las razones es que, claro, que al ser una API nueva, pues tiene la puerta abierta para nuevas tecnologías, entre ellas el ray tracing. And there's a lot of things that we couldn't do locked to the previous API. Para quien no sepa qué es el ray tracing, es una tecnología a la que le ha estado dando bastante bombo Nvidia, aunque se utilizaba ya también en el cine. Y lo que hace realmente es que tú tienes, así resumido, es que si tú tienes un haz de luz, pues ese haz de luz se ve rebotado en las superficies. Entonces, en vez de tener que tener una iluminación, digamos, de cada superficie que tenga su propia iluminación, como se hace en los videojuegos de antaño, pues con el ray tracing lo que puedes tener es un foco y ese foco, pues, digamos que se hace una simulación de rebote en una superficie y pues la luz se comporta, pues, según sea el objeto. Así pues podemos ver reflejos en el agua cuando vamos nosotros caminando por un mapa o cuando hay fuego, pues que veamos iluminación de fuego en lo que son las superficies, pero sin ser precisamente la superficie la que esté produciendo la luz, sino que realmente el fuego es el foco de la luz y se ve reflejado en la superficie. So performance, then features afterwards. Gotcha. So it seems like a big part in letting Star Citizen realize its full potential, I guess. We don't really have a choice. This has to happen. This is the next logical step. We can't really achieve the performance or the visuals we want without taking this step first. Cool. Want to put a date on it? No? You? Nope. Está diciendo de que, claro, de que el Vulkan era un paso lógico, pues el proyecto de Star Citizen es un proyecto ambicioso que aspira a tener todas esas características nuevas de la tecnología. Y entonces él está diciendo, discolando luego que si quiere poner una fecha, le pregunta y dice que no, y el tipo le responde, ¿y tú, Tan Lando, quieres poner alguna fecha de salida para el Vulkan? ¿No? El tema de las fechas en el Citizen ya sabemos cómo va. Just I figured I'd ask. All right, man. Thank you. It's our biggest focus this year. There's nothing else that we are putting anywhere near as much resources in. For the graphics team. For the graphics, oh yeah, I mean, Just the graphics and engine team, yeah. Fair enough. All right, Ali, thank you. I think that was great. I think we covered what it is, how it works, and why we're doing it, and couldn't ask for anything more. So thank you so much. I'll let you go. Thanks a lot. All right, take Cheers. Lo que comentabas ahí, Pito, del ray tracing, que no era ningún secreto, en realidad sí que ha sido como una especie de secreto a voces en el Citizen, porque nada más salir el ray tracing, como que ellos en principio no decían nada sobre el ray tracing, incluso llegaron a decir que no tenían pensado de momento incluir el ray tracing en el juego. Y bueno, al final, claro, o sea, no todos los departamentos saben lo que ocurre en todos los departamentos y la verdad es que sería una pasada el poder tener esa tech, porque ya si los paisajes que vemos ahora en el Citizen son espectaculares, imaginaros ya el hecho de que en el mar, cuando vayamos volando a velocidad baja, veamos reflejado no solo la nave en el agua, sino cuando lancemos un pepino, un misil con una eclipse, que veamos todo lo que es el proceso de ignición reflejado en lo que son el agua, ¿no? O la explosión de la nave a la que destruyamos. O bueno, mil cosas, ¿no? Simplemente un rayo minero ahí en un lago, eso puede ser una pasada. All right, so for our next question, we are going to Senior Systems Designer Jeffrey Coffin for a question about the Idris. Jeffrey, how you doing, man? I'm all right. It's new and different working from home, but I'm progressing. That's our reality for the moment. Thank you for taking the call. We're going to jump right into this. We have a question about the Idris. Now, players know that the Idris is being introduced into the persistent universe with the upcoming Arlington Bounty series, but that's an NPC-controlled Idris. This question is about the player-facing Idris.
can you give us a status update on where the Idris is in regards to being available for players in the Persistent Universe? Están comentando de que, como ya sabemos, para la 3.9 hay una misión de la familia Arlington que va a incluir pues una Idris en el combate controlada por IA. Pero la pregunta en este caso va dirigida a cuándo vamos a poder tener la Idris en el universo persistente. Yeah, sure. So the exterior of the Idris is mostly there, which is why we're going to be putting it into the PU soon. It's like all the damage is set, or a lot of the damage is set up for it. The exterior outworks, all their thrusters, etc., which is why that can happen. But for the interior, it's still fairly work in progress because Squadron 42, it's very work in progress there still. We need like any reworks that go in, any changes to the PCAP or anything need to be updated within the Idris. The interior is still very much in flux, and in addition to all that as well, it's a big multi-crew ship. So as these features get implemented, we need to obviously refine what's present inside the ship. So currently, as it stands, really the ship interior isn't in a state where we can give it to the public, and it probably won't be for a while. Está comentando de que lo que es la parte del exterior, la parte de los daños exteriores, la parte de los motores y todo eso que está bastante finalizado y es uno de los motivos por lo que la vamos a ver en la 3.9. Pero que en cuanto al interior, que todavía digamos que se está adaptando a lo que es el flow que está siguiendo el Escuadrón 42 y sobre todo las necesidades o las actividades que se puedan realizar a nivel multitripulación dentro de la nave, pues digamos que todavía como que está indicando que no tienen claro qué tipo de actividades se van a poder realizar dentro o que están mirando qué tipo de actividades y por lo tanto el interior tendrá que adaptarse a ese tipo de a esa toma de decisiones que hagan, ¿no?, sobre las actividades que los jugadores podremos realizar dentro a nivel de multitripulación. Así que ha dicho que no está lista lo que es el interior y no va a estarlo por un tiempo. Yo creo que la Idris, aunque bueno no lo hayan dicho aquí, yo creo que la Idris no la vamos a ver hasta que salga realmente el Escuadrón 42. Creo que va a ser una de las guindas del pastel del Escuadrón 42, precisamente el poder subirte una Idris. You made a comment there about the Multicrew, and we're going to talk to Dave Coulson here in a little bit about Multicrew gameplay. It can't be understated how important that is to something like the Idris, because the Idris is a capital ship. Yeah. I mean, is one person meant to just fly this thing around like a fighter? One person can technically fly it around like a fighter, but you will be getting barely any of the ship's functionality out of it. I mean, your pilot will be able to, fly the ship, but you're supposed to have a navigator who will be navigating where you're going to go to and helping you avoid or go to hotspots. You'll have people manning the air traffic control seats who, if you want to have any ships take off and fly away, or even new ones flying in, you'll need to have someone to manage all that. The pilot can't do all of this on their own. You'll have weapon seats to handle the railgun at the front. Even a captain who, if someone's being belligerent in the crew, might be able to turn around and demote someone on the fly and say, no, you can't do that anymore. So there's a lot of this functionality that is going to be going into the ship, or should be going into the ship. Aquí esto me gusta lo que está diciendo, y bueno, dice que está diciendo que si va a ser una persona, si va a ser capaz de hacer dogfight con una Idris, o bueno, que va a poder ahí ir volando y pelear con ella él solo. Y dice que técnicamente sí podrá, pero apenas podrá aprovechar las funcionalidades de lo que es la nave. De hecho, está comentando de la necesidad de tener una persona en navegación, de tener una persona en control del tráfico aéreo en lo que viene siendo el hangar. De tener incluso una persona para pues un operario para el railgun, operario para las diversas armas. But it's just not there yet. We don't have it ready yet. So essentially, what you would have if you were to release the Idris right now is a giant fighter, and that's I don't think most people would appreciate that. That's fair enough. Talk to me a little bit about the work. That's weapon seats to handle the railgun at the front. Even a captain who, if someone's being belligerent in the crew, might be able to turn around and demote someone on the fly and say, no, you can't do that anymore. So there's a lot of this functionality that is going to be going into the ship, or should be going into the ship, but it's just not there yet. We don't. Claro, incluso dice que las funciones del capitán podrá decir a una persona que tiene que cesar en sus actividades, que no puede hacer eso más, ¿no? O sea, que las funciones de capitán pues será comandar la nave. Y que quieren incluir todo ese tipo de funcionalidades en la nave. Don't have it ready yet. So essentially, what you would have if you were to release the Idris right now is a giant fighter, and
That's That's not I the don't think experience most we people want. would appreciate that. Claro, dice que si ahora mismo liberaran la Idris, lo único que tendríamos sería un- una nave para combatir vacía, me refiero sin toda esa clase de actividades. Y dice que mucha gente pues seguramente no apreciaría ese estado de la nave, que la sacaran así. That's fair enough. Talk to me a little bit about the work for the Arlington Bounty mission before we let you go. Now it is coming. The exterior the NPC controlled exterior is coming to the Arlington Bounty series in Alpha 3.9. How do you balance something like this? It was really tricky. So initially, before obviously the mission took too much shape, one of the first things that came my way was to actually try to balance the Idris around fighting different amounts of ships. So I'd start spawning like hammerhead after hammerhead after hammerhead and just having like tons of hammerheads fighting the ship, and then I'd try out maybe throwing in some retaliators with their torpedoes. And one of the first things we quickly discovered was Está preguntando a Discolando que a la hora de sacar la misión, cómo han hecho para balancear la misión, ¿no? Para que tenga sentido. Dice que ha sido un poquito, pues han tenido que andar probando bastantes cosas, ¿no? Han tenido que spawnear hammerheads de seguido, sacar hammerheads y hammerheads y hammerheads, luego han probado con retaliators. with the way the ships are currently set up, they've got like a small health pool on multiple parts of the ship, and as you take damage, it'll spread up the ship and eventually go to the core location and then kill the ship. But what happened with one size 9 torpedo is the splash damage would hit so many locations, one would just kill the Idris straight away. So we were immediately like, right, we need to give this thing a bigger centralized health pool and then kind of have the other areas have slightly less just to kind of balance it out. So there was a lot of iteration just on the health of the ship alone, let alone tweaking. Claro, dice que una de las cosas a las que uno de los problemas a los que se enfrentaron es que efectivamente si tú disparabas, han dividido lo que es las zonas de daño de la nave por secciones y pues tendrías que reventar lo que es esa sección para luego poder atacar a lo que es el núcleo de la nave. Pero en armas como por ejemplo torpedos, si tú tirabas un torpedo, eso tenía daño de área, daño de zona, de dispersión. Y entonces, pues, muchas áreas se habían afectadas a la vez y como que la nave se destruye instantáneamente. Entonces han tenido que modificar ciertos parámetros para hacer que eso no suceda. The shield generators, because this thing's got capital size shield generators like the 890 has, which make it huge and very difficult to damage in the first place. So there was a lot of just sort of base iteration, just making this thing resilient enough to actually require a bunch of people to kill, but not be completely unkillable in the first place. Claro, dice que también han trabajado lo que es el tema de los escudos, que son escudos capitales, igual que son los del 890. Pero bueno, que al final hay que balancear eso lo suficiente como para que necesites un puñado de personas para reventar la nave, pero sin que sea inmatable, o sea, que no sea inmortal la nave. I imagine one of the benefits of it going into the Precision Universe is that we're going to be able to witness thousands and thousands of players, fighting this thing and taking this on and getting that data. Sí, dice que es increíble el valor que aportará el ver a cientos y cientos de jugadores tratando de matar a la Idris. Lo que pasa es que yo aquí tengo que decir algo y me jode que solo podamos de momento jugar 50 personas por servidor, que es una putadilla, ¿no? Sobre todo para un evento como una Idris estaría guapo que se pudieran meter ya más gente, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. De momento, paciencia, chicos. Back that will help additional balancing in the future. Absolutely, like these capital ships, they're kind of untested waters as far as obviously gameplay goes. We've had fighters out in the universe for years. We know very well how they work, but for these much larger ships, which you're not supposed to be able to take them out with an individual fighter, so having an Aurora or a Gladius just ram into the Idris and kill it would be a problem. So taking out the players who are a fairly creative bunch, there's probably going to be a lot of interesting ways to kill the Idris that'll get discovered, and we can start trying to work around whatever gets discovered out there. It's going to be interesting, certainly. Dice que evidentemente no podemos esperar que vayas con una Aurora y te estrelles contra una... O sea, que vayas directamente, ¿no? a por la Idris y te la cargues. Eso sería un problema. Pero está seguro de que va a haber muchas cosas interesantes que vamos a descubrir de diferentes formas de matar a la Idris, que la gente se va a ingeniar para haber diferentes actividades y que tendrán que trabajar en seguir balanceando eso. You're looking forward to seeing it in action? I am.
it's like every ship I work on, you know, you get that sense of pride for it. You really want it to do well. Even like I worked Por cierto, también ha dicho una cosa que me ha hecho gracia, que claro, que evidentemente pues sería mucho que o sea, tenemos cazas de combate hemos tenido cazas de combate durante años en el juego, porque realmente llevamos años ya en el juego. Se lleva años desarrollando el cabrón. Y dice que claro, que con el tema de la Idris que es algo totalmente nuevo, el tener una nave capital de combate. Entonces, claro, ahí pues es algo inexplorado de momento. on the Argo Emperv, and that's just, you know, it's a dinky little runabout, but I'm still really proud of it. And this ship it's huge. I've been working on this one for years, so I'm really looking forward to it actually getting to go out there. And even if the players can't fly it, they can at least blow it up. Well, we'll see. Dice además que lleva años trabajando en la Idris, lo cual es cierto, lleva años. Y dice que bueno, que siempre que trabajas en una nave como que tienes algo de tu orgullo ahí, ¿no? Y en este caso, pues más todavía porque es un proyecto pues gigantrusco. Y dice que bueno, que aunque los jugadores no puedan volarla todavía, que por lo menos podrán tener el placer de poder destruirla. See. All right, man. I'll let you go. Thank you so much for taking the time to answer our questions today, man. Awesome, thank you very much. It's been a All right. pleasure. All right. See you, man. All right, so last but certainly not least, this question is a biggie, and I think we're going to go to Dave Colson, gameplay programmer from the Vehicle Feature Team. Dave, how you doing, man? Pretty good, thanks. I called you Dave. I know you don't appreciate that. I'm sorry. David. That's fine. I don't mind. Whatever you All like. right, we're going to jump Whatever right you into like. this. This is a question from the Star Citizen backer voted up. Is deeper multi-crew gameplay planned? Yeah, absolutely. Vale, si hay una experiencia de multijugador, si hay una profundidad en la experiencia de multijugador planeada, que se puedan hacer más cosas, que haya pues algo más que solo jugar en party, ¿no? Deeper multicrew gameplay has been planned for, I guess, since the beginning, right? Some interest has been kind of picking up on it recently. We've had some discussions with CR to kind of refine how we're going to go about things. We've been looking into, building this permission system for ships where the captain can assign item control to specific people in the ship. Dice que esto evidentemente pues lleva siendo la idea desde el principio del juego, que suceda esto. También están diciendo que recientemente han estado tocando este tema más y han estado hablando con Chris Roberts, le llaman CR. Y comenta también de que parece ser que lo que están hablando es de incluir ya la funcionalidad del capitán de poder dar permisos de objeto a la tripulación. So he can, give the engineer the role to control the power plant and the coolers and weapons. Claro, dice, por ejemplo, podría darle el papel al ingeniero para que pueda controlar las plantas de potencia o los refrigeradores. The officer, the ability to control weapons, that sort of thing, right? And the hope is that over time, as we add more and more depth of sort of systems gameplay inside the ships, that combined with the permission system will be conducive to more and more deep multi-crew gameplay. Because right now, claro, dice que a medida que avance el juego, pues van a añadir más profundidad al juego de equipo entre las naves. Y eso combinado con el sistema de permisos del capitán, pues añadirá más y más profundidad a las mecánicas de juego. now I think all of the ship control pretty much gets funneled to the pilot, and that's kind of the issue that we want to solve in the near term. And then we'll continue adding depth to make the multi-crew experience. Claro, están comentando que una de las situaciones que se vive ahora es que el piloto controla prácticamente todas las funciones de la nave. Y quieren como delegar el control de la nave, que haya más gente que controle la nave, no solamente el piloto, que es una de las primeras cosas que quieren hacer. Experience more interesting as we keep going, right? So where does that start? Does that start with the development of the individual game features, like the evolution of power systems and the evolution of components and subcomponents and stuff? Like, break the process out for us. How this comes to life. It starts with game systems, I imagine. Yeah, it starts with game systems. It's one of those things that, like, we don't want to have this like very artificial feeling
oh, this is what you do if you're this role, and if you're a weapons officer, this is your screen and it's designed for weapon ops. We want it to feel a little bit more natural, where players can come up with these roles themselves. But what we need to do is we need to consider how. Está comentando de que entiendo que a lo que se refiere es que no quiere dar la sensación de que se está encasillando a los jugadores en un rol, sino que es un proceso más natural el hecho de acercarte a una consola y tener esos permisos. Y ya está, que no esté como tan encasillado tradicionalmente, creo que es a lo que se refiere. Y pues eso. How the gameplay systems in the ship interact with each other, and more importantly, how players interact with them, so that when they get combined together, the natural result will be, roles like you see in a stereotypical multi-crew spaceship. And so that's pretty much what we're doing. A ver, o sea, por una parte lo que está diciendo es que no quiere que la aproximación a lo que es un rol sea brusco. Con rol se refiere pues a un puesto de ingeniero, a un puesto de artillero. No quiere que sea algo brusco, sino que sea algo que surja de forma natural. Supongo que cuando tú estés en el juego, que te resulte atractivo o te resulte interesante acercarte a cierta posición y vaya surgiendo de forma natural. Y a través de, bueno, pues de los permisos de capitán, de que lo que es el espacio en el que estés te invite a trabajar en él, parece que es a lo que se refiere, pues al final sí se acaba teniendo esa nave estereotipo de pues tener un navegante, un piloto, un capitán, un tal, y que todos esos roles pues estén asignados, pero que no sea algo tan brusco como es en otros juegos, supongo. Now is like Lo que es el llegar a esa lo que es el llegar a esa configuración de nave, ¿no? Que tener esa configuración de tripulación, que de alguna manera tratar de los jugadores de invitar a que hagan esa configuración mediante pues la forma en la que se interactúa con los diferentes paneles o el rollito que hay en la estancia en la que estás, supongo. reviewing a lot of ship systems and trying to see what we can do to increase the depth and make it interesting for players to engage with those systems. And then obviously, longer term is adding more features to ships. Claro, está diciendo en plan de pues lo que son las características básicas que se dentro de una tripulación, piloto, copiloto y demás, de meterles más profundidad y hacer pues que estas actividades sean interesantes, y una vez logren pues que esas actividades realmente despierten el interés de los jugadores, pues añadir más y más características a la jugabilidad. I think that's probably a discussion for another calling all devs. Are we talking like mini games or quick time events? How does this manifest to the player? Like, let's just take something like an engineer for an example. If I'm playing an engineer, am I going to be sitting here going boop beep beep, playing Simon Says, booping, and then the thing is magically fixed? No. We don't want mini games. We don't want quick time events. As I said, it needs to feel natural. It needs to feel like this is the obvious thing for that player to do. So take engineer, for example. The way. Vale, o sea, aquí creo que empiezo a entender un poco más lo que quiere decir, aunque a ver cómo cojones lo hace. Porque claro, dice que no quiere que haya minijuegos ni... O sea, dice cuando entonces te sientas en la sala de ingeniería y de repente pues tienes como una especie de tablera de Simon Dice y vas pulsando botones, es lo que justo que acaba de hacer Discolando. Y dice David Colson que no queremos criptogramas o no queremos botoncitos, queremos que el jugador tenga digamos, las pistas, que le den pistas, ¿no? El entorno que le dé pistas para saber lo que tiene que hacer en ese momento, o que sea lo adecuado para ese jugador en ese momento hacer. The way an engineer might go about things is if we increase the sort of interaction inside ships. If you have maybe we have like life support inside the ship is failing and you've run out of oxygen or something like that.
the engineer might have to walk over to a panel that has an oxygen bottle, have to open the panel, go inside, get this oxygen bottle out, do some actions to repair it. I'm not exactly sure how they'll work. We haven't fleshed that out quite. Claro, entonces imaginaros que hay un fallo en algún panel y tal, pues digamos que el ingeniero tendría que pillar como un botellín de oxígeno o algo así, meterse en el panel y tratar de arreglarlo, que como que todavía no tienen claro cómo sería, pero que digamos que entiendo que pretenden que la consola pues sea algo informativo y que a la hora de arreglar tengas que ir in situ al lugar, plantarte allí y tratar de resolver pues alguna tarea que no lo tienen todavía muy claro, ¿no? Lo que están diciendo es en general que sí que la verdad es que se complica algo el nombre al explicar. Eh, Él lo que quiere, o sea, es vamos 5 colegas en una nave, por poner un ejemplo, que vamos 5 colegas en la mm, joder, en la carra, coño, que no me salía el nombre, me vais a matar. Vamos 5 colegas en la carra. Y de repente al subirnos, pues de repente pues a uno nos hace tilín una cosa, a uno nos hace tilín otra, y pues según lo que pase, pues imaginaros, hay un incendio y dice fulanito, bueno, pues voy a apagarlo. No, ya voy yo que estoy al lado. Y pues así, poco a poco, se empezarán a asignar los roles de forma natural. Y eso creo que es lo que trata de indicar, que pretenden que se haga eso. Yes. And then they'll go back and put that back in and make sure it's. Pues si todos les da por pilotar, es muy fácil. Nos vamos a la bodega de carga, tiramos un cuchillo al suelo y a muerte. ¡A muerte! Working. And so that's the kind of thing where it's not mini games for a role. It's actions that interact with the ship systems, and then players. Yes, physicalized. Some of them are physicalized, right? Like that one is obviously physicalized. But like for example, you know, scanning for stuff is probably not physicalized. It's going to be something where you're at a scanning station with like a globe that shows you nearby contacts on the radar and that sort of thing. Dice que habrá habrá cosas a nivel de lo que es interactuar con la nave que serán fisicalizadas, pero otras que no estarán fisicalizadas, como por ejemplo el tema del escaneo. El tema del escaneo pues tendrás como un globo y verás pues puntos de interés o zonas de interés a través de una especie de globo y demás, ¿no? Os imagino que se refiere ya además a lo que es la carga. It'll depend a little bit on what the feature is as to how it'll manifest in the ship, but obviously we want some kind of variety. So it's not. Claro, dice que depende de cómo la característica se manifieste, cómo lo que está sucediendo, el suceso se manifiesta en la nave, y que quieren variedad a la hora de las diferentes pues tareas que se puedan realizar en una nave. The capabilities of that ship, because not every ship has a giant globe. Yeah, obviously, yeah. Yeah, so like for example, a ship that has a med bed might have more sort of gameplay for a medical officer, whereas ships that don't, that won't be applicable. But yeah, absolutely. Gotcha. You said you recently just had a meeting with CR. This is a topic of conversation that's current right now. Did you come out of that with any particular roles that we're looking at, that we're considering? Dice que, como había comentado antes, David Conson, que estuvo en una conversación con Cristiano Ronaldo, ¿no? con Cristo Roberto, con Chris Roberts. y bueno, Discordando le pregunta que si ha sacado alguna conclusión o sea, si han llegado pues digamos, a algún trazo general de qué tipo de roles pueda haber. Yeah, so Captain obviously is the biggest, most interesting one. Vale. Ya la está cagando. Bueno, pienso yo, ¿no? Porque dice, el capitán dice, sí, obviamente el capitán es la más interesante. The captain, first and foremost, has this ability to assign permissions to players, but the captain also we view as kind of like
being a captain is kind of like playing a real-time strategy game where you say you will be able to see what's going on in the nearby like battlefield, say if you're in a battle through the globe, and then the captain is like, pointing things out and giving orders to various people on the ship. Me dice que el capitán no solamente de asignar los permisos, sino que será como jugar un juego de estrategia en tiempo real, asignando funciones, órdenes y demás. Pero claro, lo más interesante será para usted, señor David Colson. A mí me mola mucho lo de lo que está hablando del capitán y tal. Pero coño, a la gente que le gusta ser artillero, pues tienen que hacer eso también interesante. Y tiene que ser la hostia ser un artillero. Y tiene que tener ciertas movidas. Y tiene que estar atento a una serie de cosas. O sea, al final, por muy interesante que sea el capitán, si no tiene... O sea, si tiene un cactus, una ortiga y una planta de menta de artilleros, pues la nave no, no va. And trying to direct how things are progressing while you're playing the game. And that's that's the captain. That's the first role and how we kind of see what their actions are. Pilot obviously is pretty much already defined. Engineer is a big one. This is going to be, when we get to increasing the depth of the. A ver, espérate que esto se pone interesante. A ver, Harlock. Claro, para ser capitán, mira, para ser capitán de una Idris, puedes ser piloto, ir marcha atrás, tomarte un café, ¿vale? Comerte una caña de chocolate y fijar objetivo. Y además, decirle a los cazas que tienes debajo que todavía no salgan, que el café todavía no está listo. The power systems inside large ships, the engineer will be, Con NPCs, yo los NPCs, no sé, la verdad, habrá que ver qué tareas se asignan a los NPCs y demás, ¿no? Ahora hablando en serio. Sí me gustaría realmente que en naves de tamaño L, bueno, no en todas, ¿no? Pero hay algunas que sí que tienen un asiento de capitán, como por ejemplo, pues en la Starfarer tenemos un asiento de capitán. Entonces, si realmente hay un asiento de capitán, que ese asiento tenga sentido, tenga lógica, no que seas un pasajero más. O sea, que realmente tengas cosas que hacer y cosas que además agilicen el trabajo de las personas que están jugando contigo, ¿no? Pues al final, un capitán, ok, no es, para mí no es mandar, ¿no? Para mí es un... El capitán lo que hace pues es dar servicio para que lo que es el conjunto de actividades que se realizan a bordo de una nave pues funcionen y la cosa vaya viento en popa, si no, malo. O sea, hace falta un coordinador, ¿no? Alguien que lleve pues la batuta en ciertos momentos para poder hacer eso. Pero al final es una posición más que de, o sea, yo no la veo como, esto es algo personal, ¿no? Yo no la veo como el capitán de un corsario de arr y vas ahí con el garfio y tal y el oro todo para mí y las mujeres, ¿no? Es en plan más bien cumples una función de estratega importante. Naturally suited to that kind of role. There's also like security officers, which say can control door access and that sort of thing. I played Gyromite. Yeah, I've not played Gyromite. Yeah, I'm one of those before Jared. Never mind. Before my Us time as a- old people will know what I'm talking about. Continue. Fair enough. Yeah, so I think those are probably like core pillars, right? So you've got like engineer, captain, pilot, and then probably like tactical officer or Está hablando de que los pilares principales serían ingeniero, piloto, capitán y probablemente algo como oficial táctico. I don't know what you would call the person who's looking after scanning and radar. Is that tactical officer? I'm not quite so sure. Maybe, yeah. Or science officer if you're not if Yeah, it's not science. battle, for instance. Claro, dice que si un oficial de ciencia, por ejemplo, que sería en plan la persona que estaría manejando el escáner, ¿no? Exactly, yeah. I think those are the main roles, and then I think there might be specific roles for certain ships depending on their feature set, and players can also just define their own roles if they want. It's not up to us.
if they want. Claro, aquí está la cuestión. Esto es lo que trata, de lo que va el Citizen, ¿no? Algo muy importante, y es que en el Citizen no es un MMO, pero no es un MMO con roles definidos, sino que es el propio jugador quien define esos roles mediante las acciones que realiza en un momento determinado. Y pues ahí está comentando de que pues esos serían los roles básicos que habría, ¿no? El de ingeniero, piloto, capitán y puede pues el oficial de escáner o oficial de navegación. Y pues aparte de eso, digamos, los asientos especiales que tengan algunas naves o los puestos especiales, ¿no? Como puede ser, yo qué sé, pues un puesto de datos de una Mercury o el control del rayo tractor de una Caterpillar. Want to give players or give a certain player a specific set of items to control, they can make up that role however they want. I think that's a big part of this. I don't want to bury the lead there. It's less about, I think it's less about us designating the types of roles that players will be able to assume on a ship, and more about providing people the tools and the systemic ability to Absolutely. create their own roles. Claro, luego estaría el tema de que, bueno, de que pues proporcionar también herramientas para lo que es el desarrollar el desarrollar las diferentes tareas que hay a bordo de la nave. Herramientas, pues una Pyro Multitool o algo de eso, ¿no? Se refiere a eso. Y entonces recalca Discolando que es una parte importante que en este juego lo que se trata es no de encasillar ellos no determinan los roles, sino que más bien se proporcionan la plataforma y las herramientas para hacer una serie de actividades y es cosa de nosotros, los jugadores, decidir qué rol estamos desempeñando o qué es lo que nos encargamos, ¿no? Pues puede ser que, por ejemplo, tengamos una Hammerhead que tiene o sea, tiene 6 torretas y uno de los artilleros, aparte de ser artillero, pues sea cocinero o sea el que arregla también la nave cuando se estropea, yo qué sé. O sea, eso depende de lo que o sea, dar esa libertad, ¿no? A los jugadores de poder hacer un poco lo que consideren según lo que pues ofreciendo pues eso, diferentes herramientas, diferentes recursos para poder utilizar y combinar como queramos. Absolutely. I think that's a much more interesting gameplay prospect, and it's definitely what Chris has always wanted for Multicrew. And this is why interest in this is like picking up for us at the moment, because we want to help the players define these roles a little bit better, and give those roles something to do. But I think that will result in the most interesting and varied Multicrew experience, rather than having these like rigidly defined goals. Gotcha. So Claro, dice que se podrían definir más lo que es el tema definir más el sendero para encasillar a los personajes los jugadores en roles, pero que es mucho más interesante y mucho más variado el hecho de simplemente proporcionar las herramientas y los espacios de trabajo y que a partir de ahí pues la gente vaya desarrollándose y vaya ya pues haciendo pues el rol que considere o varios roles a la vez o bueno lo que quieras hacer, ¿no? So it sounds like, before I let you go, just to make sure I kind of understand not necessarily a timeline, but a flow here. It's developing the individual ship systems like power, like scanning, like making scanning more robust, making power management more robust, making components and component systems damage and stuff more robust. Developing those individual systems, and then it's finding a way to assign permissions to manage those systems and stuff. Pretty much, yeah. Claro, está describiendo lo que es el proceso de evolución del juego, de por qué las cosas están siendo como están siendo. Y es en principio, pues tienes que tener que funcione bien lo que es las funciones de energía de la nave, el tema de los daños de los componentes, el tema del escáner. O sea que lo que es ciertas cosas, hay ciertas cosas que son núcleo de lo que es la jugabilidad en el futuro y que primero tienen que pasar por eso. Y luego, pues a partir de ahí ya añadir lo que es el tema de permisos de capitán y demás. Y pues Debbie Colson está diciendo que sí, efectivamente es básicamente que es eso lo que hay que hacer, ¿no? Hay que ir paso a paso,
Primero preparando el terreno y luego plantando los tomates. And then from there, players will have the tools necessary to create their own rules on ships. Yeah, absolutely. I think the order of when things are come is not exactly known. It may be that the ability to assign permissions is something that we end up doing sooner rather than later, just because of how core that is to that experience. Because right now, as I said, just assigning all the permissions to a specific player ruins a lot of this, right? So yeah, and then obviously increasing the depth of the features is going to be an ongoing process. Gotcha. Cool, man. Y no, básicamente que habla que lo que es añadir profundidad a la multitripulación, pues será un proceso de poco a poco, de pasito a pasito y continuado, descubrimiento continuo. I think that's it. I think that's a pretty good update. We haven't been able to update on this topic for a while, so I appreciate it, especially since Cool. you just had the meeting with CR recently about it. So, yeah, I'll let you go, man. All right, see you, Jared. Thank you. We'll see you again. All right, well, that wraps up this episode of Calling All Devs. I want to thank Allie Brown, Jeffrey Coffin, and Dave Colson for taking time out of their schedule to answer our questions for us this episode. Remember that you can submit your questions for consideration up on Spectrum, which is the communication platform available on robertspaceindustries.com, and you can vote to see which questions you want to see addressed most. For Calling All Devs, I'm Jared Huckabee. We'll see you next time. Simplemente dar las gracias a todos los que han participado, por dar un hueco en la agenda para poder hacer este vídeo, estaba comentando, y que si queremos preguntar cosas o votar las preguntas que ya están hechas, pues que podemos dirigirnos al Spectrum en el apartado de Calling All Devs, que está por allí todo plagado de cosas, ¿no? Thanks for watching. Bueno, y eso es todo, chicos. Hasta aquí el Calling All Devs. Y pues nada, vamos a ver qué habéis puesto por ahí. Pero imagínate que estoy en mi nave con otro NPC, si un amigo quiere jugar conmigo en mi nave, ¿cómo lo hará? Hay cantidad de cosas que están en el aire, con realidad. O sea, sí, no está mal, Pito. Hay cantidad de cosas que están en el aire en cuanto a la multitripulación. O sea, sobre todo yo me di cuenta con naves como la Carrack, ¿no? Es decir, realmente, ¿qué es lo que puede hacer una nave multitripulada? Hoy por hoy, o te puedes meter en las torretas o te puedes meter en torretas mineras. No hay nada más, no hay funciones más allá de eso. Y bueno, yo supongo que el juego cambiará bastante cuando se produzcan eventos a bordo de la nave, como me encantaría, ¿no? Que tuvieras que ir a apagar un incendio, arreglar una fuga, eh, una serie de funcionalidades, pues hombre, ya mismo la mano Defender, uno de los motivos por los que la compré, ¿no? Aparte de que me mola un montón, es porque precisamente uno de los pilotos se podrá levantar y podrá reparar componentes desde el interior de la nave, o eso decía el lore, ¿no? O sea, son cosillas que pueden molar mucho, realmente, y que sí que... O sea, creo que lo que es el juego que tenemos ahora, del Citizen, es una versión super arcade de lo que vamos a tener en el futuro. O sea, en el futuro creo que este juego va a ser mucho más denso, mucho más complejo. No difícil, no... O sea, sino que si quieres realmente jugar en ciertas naves en plan de, digamos, gordas o tal, pues habrá una serie de funciones que no habrán en naves tan sencillas como, por ejemplo, pues puede ser una Aurora. Y creo que ahí también pues está el tema de los distintos niveles de dificultad y progresión y conocimiento que tengamos del juego, ¿no? El inventario local va a suponer un cambio de la hostia, el tema de que tengamos que comer, el tema de que pasemos frío, pasemos calor, todo eso. O sea, el juego va a cambiar un montón. Se va a volver algo mucho más... o sea, creo que lo que es hacer un viaje como lo estamos haciendo ahora, de simplemente en un planeta, ir a minar y ya está, o plantearse el hacer una misión, tendrá una cantidad de procesos y de eventos por el medio mucho mayor. Y realmente creo que sí que cuando hagamos un salto interestelar o un salto de un planeta a otro, sí va a haber una serie de eventos que nos indiquen qué coño
me estoy desplazando en una nave por el espacio, ¿no? No estoy simplemente yendo de un punto A a un punto B en un elevador del Orville. Y eso es lo que, eso es yo creo que es el gran cambio que vamos a ver todos, ¿no? Cuando esto pues evolucione, que yo creo que para el año van a empezar ahí a meter esta chichilla. Porque si este año se acaba lo que es Stanton, para el año va a ser interesante. Y nada, chicuelos, voy a cortar el Canigol Devs y voy a seguir con el streaming, pero con otras cosillas. Así que mil gracias por el apoyo y ahora vengo. Hasta ahora.